Seminario Bíblico. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestras clases acerca de la hermenéutica o el arte y ciencia de interpretar correctamente la palabra de Dios. Como siempre, empezamos con una oración para que el Señor nos ayude a todos. Amado Dios Padre, en el nombre de Jesús, pedimos como siempre tu ayuda para poder interpretar y aprender correctamente los pasos para entender tu palabra. Bendícenos, Señor, a todos los que estamos inmersos en este trabajo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos todos amén. En esta oportunidad quisiera hablarles sobre el contexto inmediato. ¿Qué es el contexto inmediato de un texto bíblico? Es lo que está antes y lo que está después. Es una de las más sencillas reglas hermenéuticas y son básicas para poder comprender. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Estos versículos siempre se han usado para el amor, adjudicándolo al amor humano, ¿no? Y hay muchos matrimonios inclusive que se casan con estos versículos. Pero realmente Pablo está hablando de ese tipo de amor, del amor humano, o de qué tipo de amor. Porque la palabra amor en la Biblia tiene tres connotaciones: el amor ágape, el amor de Dios; el amor eros, el amor entre parejas; y el amor fileo, que es el amor entre amigos, ¿correcto? Entonces, para conocer de qué tipo de amor está hablando Pablo, tendríamos que leer un poquito antes, simplemente un poquito antes, donde dice, capítulo 13:1, le dice Pablo a los Corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahí nomás, vamos a analizar el tipo de amor con el cual uno habla en lenguas. ¿Es un amor romántico o es el amor de Dios por la iglesia de Corinto? Porque en este caso eran los corintios que estaban administrando los dones sin amor. Y aquí en el versículo 2 se corrobora, porque dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, aquí el amor está claramente marcado por un amor que no es el amor, se puede decir, de pareja. Es el amor ágape, el amor de Dios. En el versículo 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y sigue, ¿no? El amor es sufrido, es benigno, etc. Entonces, por eso tenemos que ver el contexto inmediato, que es lo que está inmediatamente, para poder comprender lo que dice la Biblia. Acerca de esta regla hay muchos versículos que se interpretan mal, por no leer simplemente un poco antes y un poco después. Esto lo que sencillamente es comprensión de lectura. Es una comprensión de lectura de lo más sencilla. Entonces tenemos que aprender a interpretar la palabra de Dios en su contexto inmediato. Otro caso, por ejemplo, es en Romanos, capítulo 11 de Romanos, ¿no? Donde el versículo 29, 11:29 de Romanos, dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y este versículo será atribuido a los dones ministeriales. Cuando dice, por ejemplo, tú eres pastor y es irrevocable, ya tú no puedes dejar de ser pastor porque ya Dios te escogió de la eternidad, ¿no? Tú eres maestro, el llamamiento es irrevocable, ¿no? Entonces ponen este versículo como para decir que los dones ministeriales, o sea, lo del pastor, apóstol, evangelista, maestro, son irrevocables. Quiere decir que el individuo no puede renunciar a ellos, y tampoco Dios puede renunciar a ellos. Pero sin embargo, tenemos que preguntarnos, en esta parte de la Biblia, Dios
habla de ese tipo de llamamiento al ministerio. Entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar el contexto inmediato, quiere decir lo que está antes, ¿no? Para poder entender. Y si nosotros vamos al inicio de ese capítulo 11, perdón, al versículo 11 del capítulo 11, dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Si seguimos leyendo, en el versículo 19 dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces aquí está hablando de que Israel efectivamente pues rechazó a Jesucristo y fue desgajado de ese pueblo que, ¿no?, al cual Dios había llamado para ser salvado, porque la salvación solamente es a través de Jesucristo. Entonces ellos, al rechazar a Jesucristo, fueron desgajados, pero al momento que ellos se separaron, el evangelio fue a los gentiles, y los gentiles, o sea los pueblos que no son judíos, han sido beneficiados justamente con este apartamiento de Israel, porque nosotros hemos recibido el evangelio de Cristo y somos la iglesia del Señor. Pero si seguimos leyendo, en el versículo 25, ¿no?, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces está claro que por el contexto anterior estamos viendo que se refiere al llamamiento que Dios hizo a Israel desde la eternidad para ser su pueblo. El que ellos se hayan apartado en parte o momentáneamente o históricamente, no quiere decir que ellos vayan allá a perderse eternamente, sino que en los últimos tiempos, dice, cuando los gentiles, la plenitud de los gentiles ya preparado por Dios, entremos al reino de Dios, o sea, al cuerpo de Cristo, recién ellos van a entrar. ¿Cuándo van a entrar ellos? Después de la gran tribulación. Ellos se van a convertir y van a entrar al milenio como cuerpo, como la iglesia del Señor. Pero eso está preparado para los últimos tiempos. Eso está dentro del plan de Dios. Entonces cuando Pablo dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, no se refiere pues al llamamiento de los ministros actuales, ¿no?, que es irrevocable su llamamiento, sino acá mismo dice, ¿no?, en el versículo 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, o sea, los gentiles, pero en cuanto a la elección, ojos, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, definitivamente Dios llamó a Israel de Abraham, ¿no?, para que sean su pueblo, luz del mundo, ¿no? Entonces esto no cambia los planes de Dios, el que ya se hayan alejado momentáneamente. Entonces este versículo también tenemos que verlo a la luz del contexto inmediato. Entonces tenemos que aprender que todo lo que está antes y lo que está después tenemos que leerlo para poder comprenderlo. Otro versículo que también se interpreta mal, está en 2 de Corintios, en capítulo 12, cuando Pablo habla del famoso aguijón en la carne, ¿no? Y dice en el versículo 7, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el aguijón de Pablo? Muchas personas le han puesto todo tipo de enfermedades a Pablo. Decían que Pablo tenía una enfermedad a los ojos, que ese era su aguijón, o que tenía una enfermedad al hígado, al estómago, a la cabeza, es decir, a todas partes del cuerpo, como su aguijón.
que no lo dejaba tranquilo. Pero realmente el aguijón de Pablo era una enfermedad. Solamente leyendo el contexto anterior, ¿no? Inmediato anterior, vamos a descubrir cuál es el aguijón de Pablo, ¿no? Y si vamos al capítulo 11, poco antes, versículo 24, ¿no? Dice Pablo, él está quejando de los corintios porque los corintios no lo reconocían como apóstol. Entonces él quiere evidenciar que él era más apóstol que ellos, inclusive, por los sufrimientos que él había pasado. Y él dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Es decir, todo tipo de peligros y afrentas sufrió Pablo por Jesucristo. Y esto fue lo que realmente lo evidenciaba, ¿no?, como verdadero apóstol de Jesucristo versus los apóstoles de Corintios, que se decían apóstoles y no habían sufrido nada por el Señor todavía. Entonces, Pablo se defiende. Pero más adelante, él en el capítulo 12, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, y habla de las revelaciones que él tuvo cuando él estuvo en el tercer cielo. Dice: pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y él dice: conozco a un hombre en Cristo, que él mismo era. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuándo fue arrebatado hasta el tercer cielo Pablo? Cuando murió en Listra, cuando lo apedrearon y tuvieron que orar los apóstoles para poder resucitarlo. En el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles está ese acto. Porque nada, el Señor dice que ni carne ni sangre pueden entrar arriba. Tienen que ser en espíritu y el alma. Y cuando el espíritu y el alma se desprenden del cuerpo, esa persona muere, ¿no? Ahora, que Dios pueda devolverle la vida es su potestad, y así fue. Pero él fue hasta el tercer cielo y vio. Dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es expresado al hombre, no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, decía Pablo, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, ojo, esta visión que estuvo, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ojo, él está dando la razón acá. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ¿cuál era el aguijón? Justamente las mismas afrentas que él tenía, porque el Señor dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Por supuesto, él estaba cansado de tanto sufrir. Y me ha dicho, Jesús le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, él entendió: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, ¿no?, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en el versículo 10 nos da la razón Pablo cuando dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el aguijón de Pablo? Las afrentas. ¿Y por qué él entendió eso? Porque Cristo le dijo: cuando tú eres más débil, cuando eres más acosado por la muerte, yo estoy contigo. Entonces, cuando él entiende eso, dice: Señor, que venga más afrentas, no hay problema, porque yo dependo más de ti. Y eso es lo que Dios quería, que Pablo fuese un dependiente de Dios, que las revelaciones no lo exaltasen, sino que él siempre estuviese delante de Dios como un siervo. Y eso es lo que Dios logró con Pablo, y ese es el Pablo que nosotros conocemos. ¿Se dan cuenta? Porque él viene de un contexto farisaico, acuérdense.
estaba orgullosísimo que era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín y conocía la ley, correcto. Bueno, todo eso lo tuvo por pérdida cuando conoció a Jesucristo. Y cuando conoció las afrentas y entendió que las afrentas lo acercaban más a Dios, él dijo que venga más afrentas, no hay problema. Efectivamente, Pablo murió decapitado por Nerón. Él fue fiel hasta la muerte y Dios lo bendijo. Pero, ¿qué estamos aprendiendo acá? Que hay algunos versículos que, como no lo entendemos, nos imaginamos y decimos, bueno, el aguijón de Pablo fue una enfermedad, porque un aguijón es algo que molesta. Pero tenemos que leer un poco antes, nada más, hermanos. Tenemos que leer un poco antes, simple y llanamente es el contexto inmediato. Entonces, una de las reglas básicas que hoy día estamos aprendiendo, es que usted, si no entiende un versículo, tiene que por lo menos empezar a leer el contexto anterior. Y, si no es posible, el posterior, porque el posterior es el versículo 10. El versículo en cuestión es el versículo 7, pero nosotros hemos leído del capítulo anterior, versículo 24, hasta el versículo 10, que es un versículo posterior al 7, ¿se da cuenta? Y hemos entendido. Entonces, hermano, si usted se está preparando para el ministerio, tiene que predicar lo que dice la Biblia. Tiene que estudiar y ser responsable con la predicación y la enseñanza. Durante esta enseñanza yo la he escuchado años y todavía la sigo escuchando, de grandes predicadores, ¿eh? Grandes predicadores en las radios. Y nadie dice nada, porque simplemente no se dan la molestia de leer el contexto anterior y posterior, ¿no? Y yo le digo una cosa, el mensaje de versículo 7 del aguijón es mucho más grande que el saber o el pensar, imaginarnos que Pablo tenía una enfermedad. El mensaje real es mucho más rico. Quiere decir que si usted o yo sufrimos por el Señor no nos abandona y Él está con nosotros justamente. Está corroborado con Pedro, que dice: cuando suframos por el Señor, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y eso lo hacía a él cantar cuando estaba en las cárceles abajo, ¿no? Él murió tranquilo, es decir, no vemos a un Pablo que estaba nervioso ni angustiado. Él estaba esperando la muerte, esperando la corona de vida. He acabado la buena carrera, decía, ¿entiendes? Entonces, cuando uno estudia la Biblia así, encuentra maravillas, hermano, encuentra perlas que la iglesia tiene derecho a conocer también. Pero usted, como estudiante de la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de leer el contexto anterior. Hemos visto 3 casos. El contexto de Romanos capítulo 11, donde no es que los ministerios son irrevocables, ¿no? Sino está hablando del llamamiento de Dios a Israel para ser su pueblo, que al final será su pueblo. Hemos leído lo de 1 Corintios, que el amor es sufrido, el amor es... No se refiere que la pareja de matrimonio tiene que aguantar todo lo que le viene encima y que soportar, porque el amor es así. No está hablando de eso. Está hablando de que cuando uno ministra los dones espirituales debe hacerlo con amor, porque definitivamente uno puede administrar los dones sin amor y por la fe y por el poder de Dios se operan, correcto, pero eso no le hace ningún bien al ministrante. Entonces él les enseñó a los corintios que era una iglesia dividida, una iglesia carnal, que debían ministrar con amor, ¿no? Y en este último caso hemos aprendido lo del aguijón de Pablo, que el mensaje es mucho más rico que pensar que él tenía una enfermedad. A partir de ahora, pues, acostúmbrese a leer el contexto anterior y posterior, y usted va realmente a sacar maravillas de la palabra del Señor. Que Dios lo bendiga.